Natalia Piergentili ha sacrificado bastante de su poder en el último tiempo. Hay dos decisiones fundamentales que han significado problemas para ella. Una es la decisión de ir en una lista separada en la anterior elección. Em, yo lo dije, me pareció que no era una mala idea. Me parece que esta elección no iba a mover mucho la aguja, ir por dentro, ir por fuera para efectos generales. Y sí me parece importante que los partidos tomen determinaciones de definiciones políticas y que sean capaces de perseverar en su proyecto. Me parece evidente que el PPD es un partido con poco proyecto, pero si van a buscarlo, me parece muy bien. Eh, bueno, se tomó esa decisión en su momento y muchos la criticaron porque iba a sacar un resultado vergonzoso, muy malo. Yo creo que no fue tan malo, honestamente. No, no veo un resultado pavoroso, ni mucho menos. Veo un resultado normal. Eh, es de esas votaciones que sorprenden incluso porque ¿qué sentido tenía votar? O sea, ¿qué sentido histórico tenía? ¿Dónde estaba el conflicto central de la sociedad? No estaba ahí. En nuestra encuesta aparece, en los mapas aparece que está fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego, permanentemente esa lista. Bueno, pero, pero logró su votación. Y eso más bien es una votación que puede ser de interés. Esto indica de que tiene razón Natalia Piergentili. Permítanme seguir con el argumento. En segundo lugar, sus formalmente desafortunadas palabras respecto a las discusiones identitarias, eh, respecto a la forma de hacer política del Frente Amplio, que se deslizaron sin mucha prolijidad y más bien en forma de elefante en cristalería durante una entrevista a la tercera, em, donde en un medio escrito entonces te expones a una situación, regalas una cuña imposible de no considerar lo más interesante. Bueno, en ese momento que marca el día de hoy, se produce entonces la crisis, porque finalmente había un buen negocio dentro del PPD, que era el negocio de tener una ministra como la ministra del Interior, adentro del gobierno, no obstante estar fuera. No es agradable estar fuera del gobierno y tener la ministra del Interior, se puede ver como una subvención, pero también se ve como otro elemento de pertinencia. Sin embargo, parece haber mucha molestia al interior del PPD al respecto y una sensación de humillación constante que probablemente conduzca a estas conductas disruptivas y que los induzca a estas insinuaciones o declaraciones de que debieran irse del gobierno. La verdad es que no están en el gobierno. En el gobierno están ciertos personeros, ciertos personajes que están vinculados al partido de manera directa como militante o indirecta en la órbita del laguismo, por decirlo así. Bueno, yo les decía mi opinión respecto a la pertinencia de ir por separado. eh, Era una opinión que no era mal, yo no consideraba una decisión para nada mala. Me parecía una decisión incluso inteligente, arriesgada, pero tratando de construir tu propio espacio. Y la crítica de fondo respecto a los errores del Frente Amplio, eh, bien planteada, seguramente es pertinente y a mí sí me interpreta. Creo que efectivamente la política de identidades para la izquierda es literalmente eh,
entrar en una desvinculación total con los problemas históricos y las formas fundamentales de las diferencias en la sociedad entre seres humanos. Básicamente las políticas de identidad es legitimar la diferencia. Es decir, las personas son distintas por razones súper profundas, por elecciones súper profundas, y como son distintas, deben entonces eh, respetarse cualquiera de sus diferenciaciones sin más, y deben además promoverse esas diferenciaciones. Hasta el respeto de las diferenciaciones no hay ningún problema. La promoción de las diferenciaciones, eso es otra política, no tiene nada que ver. Eh, el ideal de la igualdad de todas las personas es un ideal que no, no cabe duda que es lo que está diciendo. Está diciendo que todas las personas son iguales. En su afirmación tradicional, eh, son iguales en libertad y en derechos. Ya está. Si requerimos alguna clase de aditamento para eso, es porque eso no está funcionando. Y si pensamos que esos aditamentos van a ser capaces de suplir lo que estamos haciendo hoy, la verdad es que lo más probable es que no, estamos complejizando el escenario. Pero no voy a entrar en ese detalle, en esa discusión más grande, porque lo que me interesa con esta reflexión es mirar una dimensión, tal como revisamos los republicanos, una dimensión científica del asunto, quiero analizarlo científicamente. Y en ese sentido, les quiero contar algo. El, a ver si lo podemos ver aquí. La lista de todo por Chile respecto al resto de la muestra eh, marca una evaluación más positiva en general que la evaluación general que se hace del presidente Boric en los distintos atributos, en empatía, en solidez de la gestión, en inteligencia emocional, en todas las diferencias, más 1,4, 0,6, 0,7, 1,2. O sea, no son anti frente amplista. Habíamos visto que un sector importante de gente con unos valores que podríamos acercarlos a la mirada concertacionista eh, evaluaban muy mal a Gabriel Boric y esos se iban a republicanos. Los que no lo evalúan mal, que lo evalúan mejor que la muestra, se quedan aquí. Tienen una identidad concertacionista y se quedan aquí. Y evalúan mejor al presidente de lo que hace la muestra. Y evalúan mejor en el mismo grado que a Gabriel Boric a los expresidentes, ni más ni menos. O sea, Patricio Elwin con un poco más de un punto también para Eduardo Frei Ruiz-Tagle, un poquito menos, un poco más para Ricardo Lago de un punto, eh, a Michelle Bachelet más todavía, 1,5. A Sebastián Piñera también lo evalúan mejor que la muestra general. Son gente moderada, gente más satisfecha con lo que se ha hecho y que no evalúan todo mal, ni a nadie muy mal. A Piñera menos que al resto, pero mejor, mejor que la muestra general. Entonces, y tenemos además que en muchas de las preguntas no hay diferenciación. Sí hay diferenciación importante respecto al estallido social, mucha violencia, pero también son los que dicen que están de acuerdo en más de 20 puntos respecto a la muestra general, eh, respecto a que Chile despertó para el estallido social. O sea, están de acuerdo con el Chile despertó y no les gustó mucho la violencia. No les gustó nada la violencia. Están por darle a Carabineros derechos extraordinarios, pero con control de los abusos. No juzgan de los errores
en la gestión de la seguridad a Gabriel Boric demasiado, le califican más bien de ingenuo, más que otras, no lo califican de incompetente, como el grueso de la muestra, eh, y evalúan bastante mejor a los expresidentes y al presidente Boric en la gestión de la seguridad que el resto de la muestra. Eh, Consideran que el Partido Socialista es el más poderoso del gobierno versus la muestra en general, o sea, el grupo republicano, por ejemplo, que piensa que es el Partido Comunista, en fin. Es decir, gente bastante tranquila, gente bastante tranquila, poco altisonante, que no odia mucho, al contrario, que más bien le tira buena onda a mucha gente, eh, y tienen cierta reticencia naturalmente a los movimientos intempestivos, a las tormentas y a las tempestades, pero no tienen particular miedo, tienen más esperanza en el futuro de Chile que la media y menos temor. Es pensable, no lo sabemos porque no tenemos un estudio longitudinal, pero es pensable que se hayan ido los grupos que tenían una evaluación muy distinta del Frente Amplio a republicanos, como un voto de protesta o algo más, y que se hayan quedado en la ex concertación aquellos con una perspectiva más tranquila, más ponderada. ¿Qué significa esto? Para la presidenta del PPD, significa que al menos desde el punto de vista de la conflictividad, la diferenciación respecto al Frente Amplio era irrelevante, era irrelevante. Es decir, que es posible que se haya equivocado en ir con una lista paralela, es posible. Ojo, no es la única razón para ir con una lista paralela. Hay otras cosas. Si tú quieres forjar tu proyecto de partido, un proyecto político, quieres marcar la diferencia, súper bien, súper bien. En esta elección no le estás haciendo daño a nadie con eso, esa es la verdad. La verdad es que esto no iba a cambiar demasiado. Así que, eh, pero, pero tenés que considerar que quizás pensaste que había un grado de conflictividad con Gabriel Boric y con el Frente Amplio mucho más grande y que por tanto marcabas la diferencia yéndote. Si presionas ahora con salirse del gobierno y presionar a Carolina Toá para que haga lo propio o algo parecido o se vuelva disruptiva, te estás equivocando un montón, porque no es el espíritu de tus votantes. Em, entonces, respecto al tema de la declaración última, no puedo decir nada porque la encuesta no tengo herramientas para evaluar aquello. Hay un par de mecanismos con los cuales se podría haber sabido, pero de momento no tengo herramientas para eso. ¿Ok? Así que me circunscribo a lo que científicamente dice la encuesta y en ese sentido em, no hay un fundamento en el tipo de elector para la acción que se tomó en su momento, em, pero eso no significa que sea la única razón para aquello. Tampoco veo, en todo caso, que hayan trabajado mucho en desarrollar un proyecto político sólido, diferenciado, que, que marque una diferencia y que vaya hecho valer la pena una jugada tan osada. La osadía requiere profundidad, porque si no hay profundidad, la conducta es temeraria. Y temeraria fue la declaración de este fin de semana, donde la forma echa por la borda un fondo que podría tener algún calado. Y gasta una bala y, y no están las condiciones para eso. Eh, los niveles de legitimidad de su acción van cayendo.
Y este grupo que podría tener alguna gracia, porque nuestros estudios indican además, revisando las elecciones mismas, que hay un set de comunas, y no son pocas, donde eh, esta lista obtiene una votación mucho más alta que su media, muchísimo más alta, 2,5 veces, y por tanto hay lugares donde sí son pertinentes y mucho. Eh, y ese es un potencial, y ese es un potencial, pero no lo están leyendo adecuadamente, no lo están trabajando adecuadamente, eh, y la gestión del actual poder que tienen, que es tener a la ministra del Interior, parece estar llegando al nivel de disrupción en la cual quizás la presionen para algo que no va a ser, además que sería absurdo, cuando están forjando una posible presidenciable muy interesante, eh, resulta que la ponen bajo presión. No se está entendiendo mucho la estrategia del PPD. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Cuando yo vi la primera jugada, insisto, y me equivoqué, dije, bueno, esto tiene sentido. Porque tendría sentido bajo ciertas condiciones, pero esas condiciones no se han cumplido, ni parecen cumplirse en lo más mínimo, y por tanto, sencillamente, los dos actos principales en los cuales Natalia Piergentili y el PPD han sido protagonistas en los últimos meses son actos fallidos.